Dios está hablando, pero ¿lo estás escuchando? El Espíritu Santo no ha dejado de hablar. Su voz resuena todos los días, en cada decisión, en cada momento de duda, en cada búsqueda sincera de dirección. El problema no es que Él guarde silencio. El verdadero problema es que muchos no han aprendido a reconocer cómo se comunica. Hay quienes oran pidiendo guía, lloran en medio de la confusión, suplican respuestas, pero cuando no ven una señal evidente, creen que Dios no les está contestando. Sin embargo, no es que Dios no hable. Es que muchas veces no sabemos cómo escucharlo. Dios no quiere que camines a ciegas. No desea que tomes decisiones desde la emoción o guiado solo por tus pensamientos. Él anhela dirigirte, mostrarte el camino, corregirte cuando te equivocas y hablarte con claridad. Pero para eso, hay algo fundamental: necesitas entrenar tu oído espiritual. Reconocer la voz del Espíritu Santo no es un privilegio de unos pocos. Es una promesa para todos los que desean vivir en sintonía con Dios. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz, lo siguen porque lo conocen. Y eso es justamente lo que hoy vas a descubrir. A lo largo de este mensaje vas a entender cómo el Espíritu Santo habla, cómo puedes identificar su dirección y qué señales confirman que es Él quien te está guiando. Aprenderás a evitar los errores que opacan su voz y descubrirás las claves para vivir una relación más íntima con Él. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estás listo para escucharlo? Quédate conmigo hasta el final, porque esto no es solo un mensaje para inspirarte un momento, es una invitación real para afinar tu oído espiritual y empezar a vivir guiado por la voz del Espíritu Santo. Y si puedes, escribe en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz con claridad. Y comprométete hoy mismo a buscarlo con todo tu corazón. Además, si te gusta este mensaje y deseas recibir más palabras que ilumine tu camino espiritual, te invito a unirte a esta comunidad de fe. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle un like y compartir este video con alguien que necesite conocer el poder de la entrega a Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su presencia, para que cada día vivas con mayor fe, propósito y libertad. Comenzamos. Desde el principio, Dios ha buscado una relación íntima con sus hijos. No es un Dios lejano, inaccesible o silencioso. Es un Padre que se comunica, que guía, que advierte y que consuela. Pero aunque su voz está presente, no todos saben reconocerla. Muchos oran con sinceridad, claman en momentos de angustia, piden dirección en medio de la confusión, pero al no recibir una respuesta como la esperaban, creen que Dios está en silencio. El problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que muchas personas han dejado de escuchar. Hay quienes viven pidiendo una señal clara del cielo, pero no logran identificar que esa señal muchas veces ya llegó, en una conversación que los estremeció, en un versículo que no pudieron quitarse del corazón, o en una situación que parecía casual, pero tenía la huella invisible de Dios. Desde Adán en el huerto del Edén, pasando por Moisés en el desierto y los profetas que recibieron sueños y visiones, hasta la revelación máxima en la persona de Jesús, Dios siempre ha hablado. Y sigue haciéndolo hoy, pero ahora lo hace a través del Espíritu Santo. Jesús lo prometió: les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, y Él los guiará a toda verdad. Eso significa que el Espíritu no está callado. Está enseñando, guiando, mostrando el camino. Pero no se impone. Habla con suavidad al corazón que ha aprendido a prestarle atención. El problema es que muchos buscan oírlo de manera espectacular. Quieren voces audibles, sueños grandiosos, profecías sobrenaturales.
Pero el Espíritu Santo muchas veces se manifiesta en lo cotidiano. En la paz que sientes al tomar una decisión difícil. En esa inquietud que no puedes ignorar cuando estás a punto de hacer algo que no agrada a Dios. En ese pensamiento firme que vuelve una y otra vez, como si alguien te lo estuviera repitiendo en lo más profundo del alma. Dios no quiere que sus hijos vivan confundidos. No desea que tomes decisiones desde el impulso o desde el miedo. Quiere que aprendas a caminar con Él, que te dejes guiar, que confíes en que su voz te llevará por el camino correcto. Pero para eso, hay que entrenar el oído espiritual. Así como un niño reconoce la voz de su madre entre una multitud porque ha pasado tiempo con ella, así también el creyente aprende a distinguir la voz del Espíritu cuando ha pasado tiempo en su presencia. Jesús lo dijo con claridad: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Eso no es algo reservado para unos pocos. Es una promesa para todos los que pertenecen a Él. No se trata de si Dios está hablando, sino de si estamos preparados para escucharlo. Pero, ¿qué impide que muchos escuchen esa voz? Muchas veces no es que Dios esté callado, sino que la vida está llena de tanto ruido que se vuelve casi imposible escucharlo. Preocupaciones constantes, opiniones de otros, redes sociales, prisas, afanes. Todo compite por tu atención. Y el Espíritu Santo, que no grita, que no se impone, espera que aprendas a silenciar el mundo para que puedas escucharlo con claridad. Hay personas que oran, pero no esperan. Piden, pero no hacen espacio en su corazón para recibir la respuesta. Viven tan ocupadas tratando de resolverlo todo, que no se detienen a oír lo que Dios ya les está diciendo. Y eso genera frustración. Porque cuando no se reconoce la voz de Dios, se camina a ciegas. Se toman decisiones basadas en lo que uno siente o piensa, no en lo que Dios quiere. Y eso tarde o temprano conduce al error. El Espíritu Santo no compite con el ruido del mundo. Habla con suavidad a quienes han aprendido a callar sus pensamientos para escucharlo. Y cuando una persona vive en comunión con Dios, cuando busca su presencia no solo por necesidad sino por amor, su voz se vuelve familiar, constante, clara. Ya no hay que buscar señales espectaculares, porque el corazón aprende a identificar su guía incluso en lo más simple. No es un misterio reservado para los líderes o los pastores. Es una realidad para todo hijo de Dios que decide afinar su oído. Dios está listo para hablarte. Pero ahora depende de ti aprender a escucharlo. Reconocer la voz de Dios no es un lujo reservado para unos pocos, es una necesidad vital para cada creyente que desea vivir bajo su voluntad. No se trata de una habilidad mística ni de un don especial que solo algunos tienen. Es una relación. Una conexión que se cultiva con tiempo, humildad y disposición. Cuando aprendes a escuchar su voz, tus pasos tienen dirección. Tus decisiones tienen propósito. Tu vida, sentido. Pero cuando esa voz no se reconoce, todo se vuelve confuso. Uno comienza a caminar por intuición, por emociones, por la opinión de los demás o simplemente por conveniencia. Y eso no siempre lleva por el camino correcto. Muchas personas terminan alejándose del propósito de Dios no porque sean rebeldes, sino porque no han aprendido a identificar lo que Él está diciendo. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que supieron escuchar a Dios y, gracias a eso, cumplieron su llamado. Moisés no liberó a Israel por accidente. Fue porque escuchó la voz de Dios en medio de una zarza que ardía sin consumirse. Y aunque al principio dudó, obedeció. Samuel, siendo aún un niño, reconoció que quien lo llamaba no era un hombre, sino Dios mismo. Su humildad al decir habla, Señor,
que tu siervo escucha marcó su vida entera. Pablo no llevó el Evangelio a las naciones porque un día despertó con ganas. Lo hizo porque fue guiado paso a paso por el Espíritu Santo, incluso cuando eso implicó cambios de planes o enfrentar peligros. Escuchar la voz de Dios puede cambiarlo todo. No es un detalle más en la vida espiritual. Es lo que marca la diferencia entre avanzar en el propósito divino o quedarse estancado en caminos que parecen correctos, pero terminan en confusión. Hay personas que han tomado decisiones importantes, como con quién casarse, qué carrera seguir, qué camino emprender, sin consultar con Dios, y después se preguntan por qué todo salió mal. Tal vez fue porque nunca se detuvieron a preguntar, ¿esto es lo que tú quieres para mí? La voz de Dios no es una opinión más. Es la única que realmente importa. Y cuando no se reconoce, se abre la puerta a muchas otras voces que intentan imitarla. El enemigo es astuto. Así como lo hizo en el desierto con Jesús, puede usar incluso la Biblia para confundir si no hay discernimiento. ¿Y cómo se adquiere ese discernimiento? Pasando tiempo con Dios. Escuchándolo en lo secreto. Obedeciéndolo cuando habla. Muchos creen que escuchar la voz del Espíritu Santo es solo para momentos importantes. Pero Dios no quiere hablarte solo cuando estés en crisis. Él quiere dirigirte en cada área de tu vida, desde las decisiones más grandes hasta los detalles más simples. Quiere acompañarte en lo cotidiano, enseñarte a ver con sus ojos, a sentir con su corazón. Pero para eso, necesitas estar atento. Necesitas desear su voz más que tu propia voluntad. Hay algo más que no podemos ignorar: no obedecer la voz de Dios apaga nuestra capacidad de seguir escuchándola. Cada vez que el Espíritu Santo habla y tú decides ignorarlo, tu oído espiritual se endurece. No es que Dios deje de hablar. Es que tú dejas de percibirlo con claridad. Pero cada vez que obedeces, aunque sea algo pequeño, tu sensibilidad espiritual se fortalece. Y la próxima vez, lo escucharás con más nitidez. Escuchar a Dios trae paz. Esa paz que no depende de las circunstancias, que no se quiebra con el miedo, que sostiene aún cuando el camino no es fácil. Porque cuando sabes que estás siendo guiado por Él, puedes caminar con confianza, aunque no veas todo con claridad. Puedes decir como el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, la pregunta no es si Dios está hablando. Es si tú estás dispuesto a escucharlo. Si estás listo para silenciar el ruido de este mundo, para rendir tus propios deseos, para obedecer aunque no lo entiendas todo. Porque solo así podrás reconocer su voz. Y cuando lo hagas, nada volverá a ser igual. La confusión se irá. La ansiedad se calmará. Y su paz te envolverá, porque sabrás que estás exactamente donde Él quiere que estés. Dios no ha dejado de hablar. El problema es que hay muchas cosas que nos impiden escuchar su voz con claridad. No porque el Espíritu Santo se haya retirado, sino porque nuestro oído espiritual se ha llenado de ruido, de distracciones, de obstáculos que nos alejan de esa conexión profunda que Él desea tener con nosotros. Uno de los bloqueos más comunes es el pecado no confesado. Cuando una persona vive en desobediencia a la voluntad de Dios, su sensibilidad espiritual se apaga. No porque Dios deje de hablar, sino porque el corazón se endurece. Así como el polvo se acumula sobre un vidrio y termina opacando lo que hay detrás, el pecado no tratado nubla nuestra percepción espiritual. En la Biblia, cada vez que Israel se alejaba de Dios, su capacidad de escuchar su dirección se desvanecía. No era que Dios los ignorara, era que su desobediencia les cerraba los oídos. Otro obstáculo es el ruido del mundo.
Vivimos rodeados de información, de entretenimiento constante, de voces que gritan por atención. Las redes sociales, las noticias, las opiniones ajenas, todo compite por ocupar nuestro tiempo y nuestra mente. Y si no hacemos un esfuerzo intencional por silenciar ese ruido, se vuelve casi imposible reconocer la suave voz del Espíritu. Porque el Espíritu Santo no grita por encima del mundo, habla en la quietud. Y solo quien ha aprendido a callar sus pensamientos puede oírlo. También está la falta de intimidad con Dios. No se puede reconocer la voz de alguien con quien no se tiene una relación cercana. Si una persona solo se acerca a Dios en momentos de crisis, pero no pasa tiempo diario en su presencia, difícilmente podrá reconocer su dirección cuando realmente lo necesite. La sensibilidad espiritual no se construye en los momentos de emergencia, sino en la constancia de una vida de oración. Hay quienes no escuchan a Dios porque, en el fondo, no creen que Él les hable. La incredulidad es un gran bloqueo. Creen que solo los pastores, los profetas o ciertas personas muy espirituales pueden tener ese tipo de relación. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo fue enviado para guiar a todos los creyentes. No es un privilegio de unos pocos, es una promesa para todos. Si no crees que Dios puede hablarte, difícilmente estarás atento a lo que Él diga. También está el miedo. A veces, Dios comienza a hablar, pero lo que dice implica un cambio, una renuncia, un paso de fe. Y ahí muchas personas se detienen. Porque prefieren la comodidad de lo conocido que el desafío de lo que Dios está pidiendo. Pero cuando ignoramos su voz por temor, esa voz se va haciendo cada vez más tenue. Dios no deja de hablar, pero nosotros dejamos de prestar atención. Las emociones también pueden ser un problema. Cuando una persona está dominada por deseos intensos, por expectativas propias o por heridas sin sanar, es fácil confundir sus emociones con la voz de Dios. Hay quienes buscan que Dios confirme lo que ya han decidido en su corazón, no porque quieran su dirección, sino porque necesitan su aprobación. Pero el Espíritu Santo no está para validar caprichos. Está para guiarnos a toda verdad, aunque esa verdad no sea lo que esperábamos. Y luego está el orgullo. Sí, el orgullo también bloquea. Quien cree que no necesita la guía de Dios, que puede manejarse solo, que solo irá a Él si algo sale mal, ya está apagando su oído espiritual. Dios habla a los humildes, a los que reconocen su dependencia, a los que se acercan sabiendo que sin Él no pueden ver con claridad. Si alguno de estos obstáculos ha estado presente en tu vida, no es para condenarte. Es para que tomes conciencia de lo que necesita ser entregado. Porque Dios quiere hablarte. Pero no va a forzar su voz por encima del ruido o del orgullo. Él espera que tú hagas espacio. Que decidas dejar el pecado, silenciar distracciones, rendir tu voluntad y buscar su presencia de manera genuina. A veces no se trata de hacer más, sino de hacer menos. Menos ruido. Menos justificaciones. Menos resistencia. Solo detenerte. Escuchar. Abrir el corazón. Porque cuando empiezas a eliminar estos bloqueos, sucede algo hermoso, la voz de Dios se vuelve más clara. Ya no tienes que suplicar por una señal. Ya no necesitas una experiencia espectacular. Solo necesitas estar disponible. Y en esa disponibilidad, el Espíritu Santo comienza a dirigir, a corregir, a consolar y a confirmar con una dulzura que no se puede imitar. Hoy, Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer espacio para escucharlo? ¿Estás listo para soltar lo que lo ha estado bloqueando? Si la respuesta es sí, entonces prepárate, porque su voz no solo te hablará, también te transformará.
Saber que el Espíritu Santo está hablando es una cosa. Reconocer que es Él quien está hablando, eso es lo que transforma todo. Porque muchas veces no es que Dios no haya dado la respuesta, sino que no supimos identificarla. Confundimos su voz con nuestros pensamientos, con nuestras emociones o incluso con ideas que vienen del enemigo. Por eso, aprender a discernir cuando realmente es Él quien está hablando es una necesidad espiritual para cada creyente. Una de las primeras señales más claras de que es el Espíritu Santo quien está hablando, es que su voz siempre está en armonía con la palabra de Dios. Dios nunca se contradice. Si un pensamiento, una emoción o una supuesta revelación no coincide con lo que enseña la Biblia, entonces no viene de Él. Puede ser una ocurrencia personal, una emoción disfrazada de espiritualidad o incluso una distracción sutil del enemigo. Pero jamás será el Espíritu Santo. Él es el autor de las Escrituras y jamás dirá algo que vaya en contra de lo que ya inspiró. También hay algo que no se puede ignorar, la paz. Cuando Dios guía, lo hace con una paz que no se puede falsificar. No es la tranquilidad emocional que sentimos cuando las cosas salen como queremos. Es esa paz profunda, interna, que permanece incluso cuando el camino es difícil o no entendemos todo lo que está pasando. El Espíritu Santo no guía a través de la ansiedad ni de la presión emocional. Él guía con paz. Si lo que sientes te empuja con miedo o te deja más confundido, espera. Pero si al orar, al reflexionar, al buscar su rostro, sientes una certeza firme y tranquila en tu corazón, puedes confiar en que vas en la dirección correcta. Hay ocasiones en las que Dios no responde con palabras, sino con una convicción que no desaparece. No es una emoción del momento. Es algo que se queda, que vuelve, que resuena una y otra vez en tu espíritu. Tal vez intentes ignorarlo, lo dejes para después, lo racionalices, pero si es el Espíritu Santo, esa convicción va a seguir ahí. Porque cuando Él quiere que hagas algo, su voz no se disipa con el tiempo. Permanece. Se hace más clara. Más insistente, pero sin manipular. No obliga, pero tampoco se va. Otra manera en la que Dios confirma su voz es a través de otras personas. Muchas veces, luego de haber recibido una impresión en la oración o en la palabra, Él envía a alguien que, sin saber nada, dice exactamente lo que tú necesitabas escuchar. Puede ser una predicación, una conversación casual, una palabra directa. Y en ese momento lo sabes, no fue casualidad. Fue confirmación. Claro, no toda palabra externa viene de Dios. Por eso, todo lo que escuches, aunque venga de una persona espiritual, debes probarlo en oración y filtrarlo con la Escritura. Dios no se contradice. Y su voz no produce confusión. También es útil observar el fruto que deja esa voz en ti. Cuando el Espíritu Santo habla, lo que produce en tu corazón es claridad, dirección, esperanza, fe. A veces también trae corrección, pero es una corrección que te impulsa, que te levanta, que te lleva a crecer. No te condena ni te deja en la culpa. Esa es la gran diferencia. La voz de Dios edifica, la del enemigo aplasta. Y si hay algo que realmente hace la diferencia en todo esto es la obediencia. Entre más obedeces la voz de Dios, más claro escuchas la próxima vez. Pero cuando ignoras lo que Él te dice, cuando postergas lo que sabes que te ha pedido, tu oído espiritual se debilita. No porque Él se aleje, sino porque tú te acostumbras a no escucharlo. Como alguien que escucha una alarma una y otra vez hasta que deja de prestarle atención. La clave está en esto. No es solo saber que Dios habla, sino estar dispuesto a obedecer cuando lo hace. Porque Él no habla para que lo admiremos. Habla para que lo sigamos.
Y cada vez que decides actuar según su voz, tu oído espiritual se afina, tu confianza crece y tu relación con Él se fortalece. Dios habla de muchas maneras, pero siempre lo hace con claridad, propósito y amor. Y si hoy estás buscando su dirección, si estás tratando de entender si es Él quien te está guiando, haz una pausa. Vuelve a orar. Examina lo que sientes a la luz de su palabra. Y presta atención a la paz, a la convicción, a las confirmaciones, al fruto. Si todo eso se alinea, no lo dudes, es el Espíritu Santo hablándote. Y si no lo ves tan claro todavía, no te desesperes. No necesitas forzar una respuesta. Solo necesitas quedarte cerca. Porque mientras más tiempo pases con Él, más fácil será reconocer su voz. Como cuando un hijo reconoce la voz de su padre incluso entre una multitud. No porque la voz sea más fuerte, sino porque el corazón la conoce. Así pasa con Dios. Su voz no necesita imponerse. Solo necesita que estés dispuesto a escuchar. Entre tantas voces que intentan influir en nosotros, hay una que nunca falla, una que permanece firme a través del tiempo y que Dios ha usado desde el principio, la Biblia. La forma más segura y confiable de saber que es Dios quien está hablando es a través de su palabra. Porque cuando el Espíritu Santo guía, lo hace en perfecta armonía con lo que ya está escrito. Muchos creen que para escuchar a Dios necesitan una voz audible, una visión o una señal fuera de lo común. Pero ignoran que Él ya ha hablado de forma clara, profunda y eterna en la Escritura. Lo que muchos están esperando que el cielo les diga hoy, ya fue revelado hace siglos en la Biblia. El problema no es que Dios no haya hablado, sino que no hemos abierto su palabra para escuchar. La Biblia no es solo un libro antiguo. Es la voz escrita de Dios. Está viva, activa, y tiene el poder de hablarte justo en el momento en que más lo necesitas. No se trata de leer por costumbre ni por obligación. Se trata de abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo te muestre aquello que necesitas ver. ¿Cuántas veces has estado confundido, angustiado, sin saber qué decisión tomar, y al abrir la Biblia un versículo salta como si hubiese sido escrito solo para ti? No fue casualidad. Fue Dios hablándote con exactitud. Él conoce tus pensamientos, tus dudas, tus luchas, y usa su palabra para responder con sabiduría, paz y dirección. La Escritura no solo contiene respuestas. También revela el carácter de Dios. Cuanto más conoces su palabra, más aprendes cómo Él piensa, cómo actúa y qué espera de ti. Dejas de buscar señales externas, porque tu oído interior se entrena para reconocer lo que proviene de Él. Y en vez de caminar por emociones, caminas por principios. Ya no decides por impulsos, sino con discernimiento espiritual. Cuando lees la Biblia con el corazón abierto, el Espíritu Santo la convierte en un espejo que revela lo que hay dentro de ti. Puede que no siempre sea cómodo. A veces te confronta. A veces te corrige. Pero siempre lo hace con amor, buscando tu crecimiento. No hay transformación sin confrontación, y no hay dirección sin revelación. Dios habla a través de su palabra para corregirte, afirmarte y mostrarte cuál es el siguiente paso. Hay personas que solo buscan la Biblia en momentos de urgencia, como si fuera una guía de emergencia. Pero la Biblia no fue diseñada para ser consultada únicamente en crisis. Es alimento diario, brújula constante, luz para cada día. Y quienes hacen de ella su fuente de dirección aprenden a identificar la voz de Dios con claridad incluso en medio del ruido. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Él nos ha enseñado. Pero para que algo sea recordado, primero tiene que haber sido aprendido.
Si tu corazón está vacío de palabra, será difícil que el Espíritu te hable a través de ella. Pero si llenas tu interior con versículos, principios y verdades bíblicas, Él traerá justo lo que necesitas en el momento preciso. La Biblia también actúa como filtro. Cuando alguien dice Dios me dijo, o cuando tú mismo sientes una impresión fuerte, la primera pregunta que debes hacer es, ¿esto está alineado con la Escritura? Porque si no lo está, no importa cuán fuerte suene o cuán emocional se sienta, no viene de Dios. Él nunca se contradice. Por eso, si estás buscando aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo con más claridad, comienza aquí. Abre tu Biblia. Léela con humildad. Medítala con expectativa. Deja que cada palabra sea una semilla que transforme tu interior y una luz que guíe tu camino. Porque cuando aprendes a escuchar a Dios en la palabra, aprendes a escucharlo en todas partes. Y si hoy sientes que no has escuchado su voz en mucho tiempo, pregúntate primero, ¿he estado en contacto con su palabra? Tal vez la respuesta que tanto buscas ya está escrita, esperando a que la leas. Muchos quieren escuchar a Dios, pero no están dispuestos a detenerse y dedicarle tiempo. Quieren respuestas rápidas, señales claras y decisiones fáciles, pero se olvidan de lo más importante, la relación. Y esa relación se fortalece en la oración. La oración no es solo hablarle a Dios, es también escuchar lo que Él quiere decirte. Es el lugar donde el Espíritu Santo encuentra espacio para guiarnos, corregirnos y afirmarnos. No se puede reconocer la voz de alguien con quien no se conversa con frecuencia. Lo mismo pasa con Dios. Si solo acudes a Él en momentos de urgencia, es difícil que tu oído espiritual esté entrenado para escuchar su dirección en la calma. Pero cuando haces de la oración un hábito diario, tu sensibilidad espiritual se agudiza. Entre más hablas con Dios, más fácil es reconocer cuando Él te responde. La oración no siempre se trata de pedir cosas. A veces, es simplemente estar en su presencia, sin prisa, sin distracción, con el corazón abierto. En esos momentos silenciosos, donde no hay palabras pero sí disposición, el Espíritu Santo puede hablar con más claridad que 1000 voces externas. ¿Cuántas veces has sentido una convicción fuerte durante la oración? No fue una emoción pasajera ni una ocurrencia al azar. Fue una certeza interna que no podías ignorar. Tal vez una advertencia. Tal vez un llamado. Tal vez una confirmación. Cuando esa impresión persiste, cuando no desaparece con el paso de los días, es una señal de que el Espíritu está insistiendo. La paz también habla en la oración. Puede que no recibas una respuesta directa ni una visión espectacular, pero si después de orar sientes descanso, seguridad y firmeza en el corazón, esa paz es Dios diciendo, estoy contigo, sigue adelante. En cambio, si después de orar sientes inquietud, confusión o ansiedad, tal vez sea momento de esperar. La paz del Espíritu no se fuerza, se recibe. Jesús mismo nos enseñó que la oración debe ser perseverante. Él dijo que oráramos sin desanimarnos, como aquella viuda que insistió hasta que el juez le hizo justicia. Así también, quien busca la dirección de Dios no debe rendirse si no escucha de inmediato. A veces Dios guarda silencio para ver cuánto deseamos su voz. Pero si somos constantes, su respuesta llegará. La profundidad de tu oración determina la claridad de su voz. Si oras de forma superficial y esporádica, escucharás de forma borrosa. Pero si oras con constancia, con entrega, con reverencia, entonces la voz del Espíritu se vuelve tan familiar como la de un amigo cercano. Es como afinar un instrumento, entre más practiques, más preciso será el sonido. Así también, entre más oras, más fácilmente identificas la voz de Dios.
Y no se trata de cuántas palabras digas, sino de cuánto te dispones. A veces, una oración sincera de 5 minutos tiene más poder que una larga repetición sin intención. Lo que Dios busca es un corazón disponible, un espíritu humilde y un oído atento. Si hoy sientes que no sabes cómo escuchar a Dios, empieza por hacer silencio en tu interior. Apaga el ruido del mundo, deja a un lado el apuro, y busca un momento real de intimidad con Él. La oración es el puente entre tu corazón y el cielo. Y en ese espacio sagrado, el Espíritu Santo habla. Tal vez llevas tiempo buscando dirección. Tal vez has orado sin obtener respuestas. ¿Pero has esperado lo suficiente? ¿Has callado tus pensamientos para dejar que Dios hable? ¿O solo has llenado el momento con tus propias palabras? Hoy puedes decidir transformar tu oración en un diálogo y no en un monólogo. Puedes empezar a escuchar y no solo hablar. Porque cuando oras con el corazón, el cielo se abre. Y la voz de Dios deja de ser un misterio para convertirse en guía, en consuelo y en verdad. Hay algo que nunca falla cuando viene de Dios, su paz. Una paz tan profunda que sobrepasa cualquier lógica. Una paz que no depende de las circunstancias, ni de si todo está bien o mal afuera. Es esa sensación de descanso interno que aparece cuando estás alineado con la voluntad del Padre. Cuando el Espíritu Santo habla, su voz siempre viene acompañada de paz. No hay confusión, no hay ansiedad, no hay desesperación. Hay claridad, hay seguridad, hay reposo. Esa paz es una de las formas más confiables en las que Dios confirma que estás caminando por donde Él quiere. Por eso, muchas veces, no se trata de esperar una voz audible o una señal sobrenatural. Se trata de cerrar los ojos, orar, y preguntarte con honestidad, ¿hay paz en mi corazón respecto a esta decisión? Porque si lo que sientes te inquieta, si te roba la calma aunque parezca lógico, probablemente no viene del Espíritu. La paz del Espíritu Santo es una señal que confirma cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Como dice la Biblia en Colosenses 3, versículo 15, que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. No es solo un bonito sentimiento. Es una guía. Es una brújula que apunta hacia el norte espiritual. Jesús mismo nos dio un ejemplo de esto. En el huerto de Getsemaní, Él sabía que se acercaba la cruz. Su alma estaba angustiada, sí. Pero en medio de esa angustia, la paz del Padre estaba con Él, porque sabía que estaba cumpliendo un propósito eterno. No era una paz basada en comodidad, sino en convicción. Porque incluso cuando el camino es difícil, si Dios está en él, su paz permanece. Y es que la paz que proviene de Dios no se basa en emociones pasajeras. No se parece a ese alivio momentáneo que sentimos al hacer lo que queremos. Es más profunda. Es estable. Es esa seguridad de que estás haciendo lo correcto, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Incluso cuando sientes miedo. Incluso cuando todo parece incierto. También pasa lo contrario, hay caminos que parecen buenos, atractivos, incluso bendecidos, pero si al orar sientes inquietud, si algo dentro de ti no se alinea, es porque Dios está diciendo no. Cuando Dios no aprueba algo, su paz se retira. Puedes insistir, puedes argumentar, pero la sensación de incomodidad seguirá ahí. Muchas personas se equivocan en esto. Confunden emoción con paz. Creen que porque algo les emociona o les conviene, es la voluntad de Dios. Pero si lo analizas en oración y no sientes una paz duradera, es mejor detenerse. Dios no guía a través de la ansiedad. Él no empuja con presión. Él confirma con paz. Y esa paz no solo se siente antes de tomar la decisión.
muchas veces se manifiesta después. Cuando obedeces a Dios, aunque hayas dudado en el proceso, llega ese momento de descanso interior. Esa certeza que no se puede explicar, pero que te hace saber que hiciste lo correcto. Y si te equivocas, Él también lo hace saber, porque su paz se va, su dirección se detiene, su silencio te invita a reflexionar. Por eso, si estás orando por algo y no sientes paz, no tomes decisiones apresuradas. Espera. La impaciencia puede llevarte por caminos que no te convienen, pero la espera en Dios siempre trae claridad. No siempre entenderás todo de inmediato, pero si su paz está contigo, puedes avanzar con confianza. La paz del Espíritu es como ese susurro que te dice aquí estoy cuando todo está en silencio. Escúchala. Abrázala. Y si no está presente, detente. Porque donde está su paz, ahí también está su voluntad. A veces Dios no te habla directamente a ti, pero sí lo hace a través de otras personas. Y no siempre serán pastores, profetas o predicadores. A veces puede ser un amigo, un familiar, alguien en la iglesia o incluso un desconocido que, sin saberlo, dice exactamente lo que necesitabas oír. Dios también habla por medio de otros, y aprender a discernirlo es parte del proceso de afinar el oído espiritual. Desde el principio, Dios ha usado a personas para comunicar su voluntad. En la Biblia, Samuel recibió la confirmación de su llamado a través del sacerdote Elí. David fue confrontado por el profeta Natán cuando se desvió. Pablo recibió dirección de los apóstoles y los profetas en sus viajes misioneros. Y lo mismo sigue ocurriendo hoy. A veces estás pidiendo una respuesta en oración y de repente alguien menciona una palabra, un versículo, una historia, y todo dentro de ti se estremece. No es casualidad. Es el Espíritu Santo confirmando algo que ya te estaba hablando por dentro. Cuando Dios quiere decir algo importante, no lo dice solo una vez. Lo repite. Lo confirma. Lo recalca hasta que entiendas. Pero hay algo que nunca debes olvidar: cualquier palabra que recibas de alguien, por muy bien intencionada que sea, debe pasar el filtro de la palabra de Dios. Si alguien te dice que Dios le dijo algo que contradice la Biblia, puedes estar seguro de que no viene del Espíritu Santo. Él nunca se contradice. Su mensaje es coherente. Es verdad. Y es fiel a lo que ya ha revelado. También es importante estar atentos a la forma en la que esa palabra llega. Porque cuando realmente es Dios quien habla a través de alguien, el mensaje no te manipula ni te condena. La voz del Espíritu edifica, corrige con amor, da dirección clara y consuela. Como dice 1 Corintios 14, versículo 3, edifica, exhorta y consuela. Hay momentos en que alguien te habla y algo dentro de ti se enciende. Sientes convicción, no culpa. Sientes impulso a actuar, no temor paralizante. Esa es una señal clara de que el Espíritu está hablando. En cambio, si lo que escuchas te aleja de Dios, te llena de confusión o contradice lo que Dios ya te ha mostrado en oración, detente y discierne. No todo lo que viene disfrazado de palabra profética es dirección divina. Por eso es tan importante tener una vida de oración y comunión con Dios. Porque así, cuando alguien te hable, tu corazón sabrá si es Dios o no. El discernimiento no viene del intelecto, sino del Espíritu. Dios también usa a otros para corregirte. Y no siempre es agradable. A veces no quieres escuchar lo que esa persona tiene que decirte. Pero si lo que te dice produce arrepentimiento, si te hace ver algo que antes no veías, si te lleva a orar y cambiar, probablemente fue Dios quien la envió. No cierres tu corazón a las personas que Dios usa para hablarte.
Puede que hoy mismo Él esté tratando de llamarte la atención por medio de alguien. Pero si estás desconectado, si estás endurecido o distraído, puedes ignorar una palabra que podría cambiar tu vida. Dios sigue usando a personas para hablar. Pero para reconocer su voz a través de ellos, necesitas tener comunión con Él, conocer su palabra y mantener un corazón dispuesto a obedecer. Dios no improvisa. Cada detalle que permite en tu vida tiene un propósito. No hay casualidades cuando el Espíritu Santo guía tus pasos. Muchas veces, Dios habla a través de las circunstancias. Y no siempre lo notamos al principio. Porque estamos tan enfocados en lo que queremos, que no vemos que detrás de una puerta cerrada, de un cambio repentino o incluso de una pérdida, está Él hablándonos con claridad. Mucha gente cree que Dios solo habla cuando oras, cuando ayunas o cuando lees la Biblia. Y sí, lo hace. Pero también te guía por medio de situaciones reales. Un camino que se cierra puede ser una señal de protección. Una oportunidad inesperada puede ser su intervención directa. Una dificultad puede ser la manera en la que está preparando tu corazón. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto. José fue vendido por sus hermanos, pasó años en prisión y fue olvidado por quienes prometieron ayudarlo. A simple vista, parecía que Dios lo había abandonado. Pero en realidad, cada una de esas circunstancias era una pieza clave para llevarlo a su destino. Cuando llegó a ser gobernador de Egipto, entendió que todo había sido parte del plan. Lo mismo ocurrió con Moisés. Después de matar a un egipcio, huyó al desierto y ahí pasó 40 años antes de recibir su llamado. ¿Parecía un castigo? Sí. Pero fue en ese lugar, en medio de lo que parecía una vida estancada, que vio la zarza ardiendo y escuchó la voz de Dios. Lo que parecía un retroceso, era preparación. Nada sucede por accidente cuando el Espíritu Santo guía tu vida. Incluso los errores, las demoras o las cosas que no entiendes ahora, pueden ser parte del proceso que Dios está usando para hablarte. Pero para reconocer su voz en medio de las circunstancias, necesitas estar atento. Muchas veces Él te está hablando, pero como no lo esperas en esa forma, lo pasas por alto. Quizá pediste una señal y esa relación que tanto querías simplemente se desmoronó. Quizá oraste por dirección y justo cuando ibas a firmar ese contrato, algo lo detuvo. En lugar de frustrarte, detente y ora. Pregunta, Señor, ¿me estás hablando a través de esto? Dios no siempre usa palabras. A veces usa silencios. Usa demoras. Usa incomodidades. Usa coincidencias que no lo son. Usa interrupciones para redirigirte. Y cuando aprendes a ver su mano en todo lo que vives, la vida deja de parecer un caos y empieza a verse como una historia escrita por Él. Las puertas cerradas también son respuestas. A veces son un no, otras veces una espera. Pero siempre tienen un propósito. No insistas en entrar por una puerta que Dios cerró. No todo lo que parece bueno es lo que Él quiere para ti. Y no todo lo que parece malo es un castigo. Hay bendiciones disfrazadas de crisis. Hay respuestas escondidas en la prueba. El problema es que muchas veces no tenemos paciencia para esperar la revelación completa. Queremos entenderlo todo ya. Pero Dios no trabaja así. Él te forma en medio del proceso. Te habla en medio de lo que vives. Y si prestas atención, verás que nada fue en vano. El Espíritu Santo sigue usando las circunstancias para hablarte. Pero para entender su mensaje, necesitas vivir en comunión, estar dispuesto a obedecer y tener la humildad de soltar tus planes cuando Él te muestre otro camino.
Tal vez hoy hay algo en tu vida que no entiendes. Algo que no salió como planeabas. En vez de preguntarte por qué, pregúntale para qué. Porque si estás en sus manos, cada detalle tiene sentido. Y si lo buscas con todo tu corazón, su voz se volverá cada vez más clara en medio de lo que estás viviendo. Desde el principio de la historia bíblica, Dios ha usado sueños y visiones para comunicarse con sus hijos. No es una estrategia nueva, ni algo exclusivo de ciertos personajes, sino una herramienta que el Espíritu Santo puede seguir utilizando hoy para revelar su voluntad, advertir, confirmar y guiar. Lo importante es entender que no todo sueño tiene un origen divino, pero cuando uno viene de Dios, se siente diferente, es vívido, deja una marca profunda en el espíritu y, con frecuencia, es confirmado por otros medios. En la Biblia encontramos ejemplos poderosos. José, hijo de Jacob, tuvo sueños que parecían imposibles, pero que con el tiempo se cumplieron de forma exacta. Eran más que imágenes del inconsciente, eran promesas divinas que anunciaban su destino. También está Daniel, quien no solo tuvo sueños, sino que interpretó los de otros con precisión sobrenatural, siempre conectado a Dios. En el Nuevo Testamento, José, el esposo de María, recibió advertencias en sueños que lo llevaron a proteger a Jesús, cumpliendo así el plan de Dios. Los sueños y visiones tienen propósito. No son para entretener ni para alimentar la curiosidad espiritual. Dios no da sueños vacíos. Cuando Él habla por medio de estas formas, busca dirigir el corazón hacia su voluntad. Puede que use un sueño para llamar tu atención sobre algo que estás ignorando, para prepararte ante un peligro o para confirmar una decisión que ya venías discerniendo en oración y en la palabra. Ahora bien, no todos los sueños provienen de Dios. Muchos son fruto de la actividad mental, del estrés, de los deseos profundos, incluso del cansancio físico. Por eso, es fundamental ponerlos a prueba. ¿Está alineado con la palabra de Dios? ¿Te deja paso confusión? ¿Se confirma a través de otras formas de dirección como la oración o el consejo sabio? El Espíritu Santo jamás contradice la Biblia ni te guía hacia la duda. Si el sueño te empuja hacia el temor, el orgullo o la división, no viene de Él. También hay visiones. En la Biblia, Isaías, Ezequiel, Pedro y Pablo recibieron visiones mientras estaban despiertos, en momentos de intimidad con Dios. Pedro vio un lienzo con animales que Dios le mostraba para cambiar su perspectiva sobre los gentiles. Una visión puede romper estructuras mentales, abrir nuevos caminos o revelar una dirección clara para el futuro. Lo más importante es que, cuando Dios te habla por medio de sueños o visiones, tú no te quedes en la experiencia, sino que la lleves a oración. Muchas veces, lo que viste será solo el comienzo de algo más grande que Dios quiere mostrarte. Toma nota, escríbelo, guárdalo en el corazón y sigue orando por discernimiento. El Espíritu Santo irá aclarando lo que necesita que entiendas. No busques sueños como forma principal de dirección, pero si llegan y vienen con la paz de Dios, escúchalos con humildad. Tal vez Dios ya te ha estado hablando mientras duermes, pero no habías aprendido a reconocer su voz. Hoy puedes comenzar a estar más atento y a pedirle al Espíritu Santo que te dé claridad para entender si lo que soñaste viene de Él. Escuchar al Espíritu Santo no es cuestión de suerte. Es el resultado de una relación constante, viva y profunda con Dios. Hay personas que tienen momentos aislados de sensibilidad espiritual, pero lo que Dios desea es algo permanente. La sensibilidad espiritual constante se construye con una vida intencional, disciplinada y rendida a su presencia. Todo comienza con el deseo sincero de conocer más a Dios.
No solo de pedirle cosas o acudir a Él en emergencias, sino de estar con Él, de pasar tiempo en su presencia sin una lista de peticiones, sino con un corazón dispuesto a escuchar. La oración diaria se vuelve ese espacio donde el alma se afina y el ruido interior se silencia. No necesitas fórmulas especiales, solo sinceridad. Habla, sí, pero también aprende a callar. Escucha. Espera. La meditación en la palabra también es crucial. Quien se empapa de las Escrituras no solo aprende doctrina, se familiariza con el lenguaje de Dios. Empieza a identificar cómo piensa Él, cómo actúa, cómo responde. Así, cuando el Espíritu Santo habla, el alma lo reconoce como algo que ya conoce, porque ha pasado tiempo con Él. Otro hábito esencial es la obediencia inmediata. Dios no sigue hablando a corazones que escuchan pero no hacen. Cada vez que obedeces, tu oído espiritual se afina más. Cada vez que ignoras su voz, se endurece. Por eso, incluso cuando no entiendas todo, si sientes convicción de parte del Espíritu, actúa con fe. El ayuno también ayuda a silenciar la carne y dar espacio al Espíritu. No es una dieta, es una declaración espiritual, más que lo físico, deseo lo eterno. En esos momentos de búsqueda profunda, el Espíritu Santo habla con mayor claridad. No porque sea más accesible, sino porque tú estás más dispuesto. Cuida tu entorno. Rodéate de personas que también buscan a Dios. La atmósfera espiritual que te rodea influye en tu discernimiento. Si compartes tiempo con personas que viven distraídas, tu sensibilidad se apaga. Pero si caminas junto a quienes valoran la presencia de Dios, tu oído espiritual se activa. Y por último, cultiva una vida de adoración. No solo cantar, sino vivir con un corazón agradecido, consciente de la presencia de Dios en todo. La adoración abre el espíritu, rompe barreras y afina el oído. Cuando adoras, no solo te acercas a Dios, sino que lo reconoces en cada detalle de tu vida cotidiana. La sensibilidad espiritual constante no es un mito ni un privilegio de unos pocos. Es el resultado de una vida entregada, disciplinada y hambrienta de Dios. Quien camina con Él cada día, aprende a escucharlo incluso en lo simple, en lo pequeño, en lo que otros pasan por alto. Dios no ha dejado de hablar. El problema no es su silencio, sino nuestra distracción. Pero si hoy decides buscarlo con constancia, verás cómo su voz se vuelve cada vez más clara. Desde el inicio de la historia, Dios ha hablado a sus hijos con un propósito claro: guiarlos, transformarlos y usarlos para manifestar su voluntad. Y cuando alguien se atreve a escuchar su voz y obedecer, nada vuelve a ser igual. La Biblia está llena de testimonios vivos de personas que supieron reconocer su dirección y al hacerlo, cambiaron su destino para siempre. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su casa y todo lo que conocía para ir a un lugar que Él le mostraría. No le dio un mapa, ni detalles, solo una promesa: haré de ti una gran nación. Abraham no necesitó garantías, solo necesitó una cosa: estar seguro de que era Dios quien hablaba. Su obediencia sin condiciones lo convirtió en el padre de la fe. ¿Qué habría pasado si hubiera decidido quedarse? ¿Si hubiera razonado demasiado la instrucción? Su vida es prueba de que cuando escuchamos la voz de Dios y actuamos, Él se encarga del resto. Otro testimonio impactante es el de Moisés. No fue su idea liberar a Israel. Era un hombre que se consideraba incapaz, temeroso, sin habilidades para hablar en público. Pero un día, escuchó la voz de Dios en medio de una zarza ardiente. Y aunque al principio dudó, finalmente obedeció.
A través de su disposición, Dios realizó milagros, abrió el mar, envió provisión en el desierto y mostró su gloria como nunca antes. No fue Moisés el héroe, fue Dios quien habló y un siervo que supo decir sí. Samuel también nos enseña algo fundamental. Aún siendo un niño, no tenía experiencia ni entendía que Dios podía hablarle de forma tan personal. Pero cuando lo escuchó por primera vez, se levantó confundido. Fue Elí quien le ayudó a reconocer que era el Señor quien lo llamaba. Y entonces respondió con una frase que deberíamos grabar en el alma: habla, Señor, que tu siervo escucha. Desde ese día, Samuel creció como profeta y se convirtió en una de las voces más fieles de Israel. Su historia nos muestra que la edad, la experiencia o el cargo no son requisitos para que Dios hable. Lo que Él busca es un corazón dispuesto. El apóstol Pablo es otro testimonio que no se puede ignorar. Antes de conocer a Jesús, perseguía a los creyentes con furia. Estaba convencido de que hacía lo correcto. Pero en el camino a Damasco, la voz de Cristo lo detuvo, lo confrontó y lo transformó. Ese encuentro lo dejó ciego físicamente, pero fue lo que abrió sus ojos espirituales. Desde entonces, vivió totalmente guiado por el Espíritu Santo. Viajó a donde Dios lo enviaba, predicó lo que Dios le revelaba y soportó persecución, cárcel y rechazo con la paz que solo da caminar en obediencia. Pedro también tuvo que aprender a escuchar una voz que rompía sus esquemas. Era judío, criado con leyes estrictas, y jamás habría imaginado que Dios quería que el mensaje de salvación llegara también a los gentiles. Pero una visión lo cambió todo. Dios le habló, y aunque le costó entender, obedeció. Gracias a ese paso de fe, miles de personas fueron alcanzadas. A veces, la voz de Dios no encaja con lo que esperamos. Pero si viene de Él, siempre nos lleva a lugares que superan nuestra lógica y nos acercan más a su propósito. Estas historias no son cuentos antiguos. Son reflejos de lo que Dios todavía hace hoy. Lo que Él busca no ha cambiado, personas sensibles a su voz, dispuestas a dejar sus planes, romper sus estructuras y caminar por fe. Dios sigue hablando, y cuando encuentra un corazón obediente, su voluntad se manifiesta con poder. Escuchar la voz del Espíritu Santo es uno de los mayores privilegios del creyente, pero también uno de los mayores desafíos. No porque Dios no quiera hablar, sino porque muchas veces, en el intento de escuchar, cometemos errores que nublan nuestra percepción. Reconocer estos errores es el primer paso para corregirlos y afinar el oído espiritual. Uno de los errores más comunes es confundir nuestros propios deseos con la voz de Dios. Hay personas que quieren algo con tanta fuerza que cualquier pensamiento que lo respalde lo interpretan como una señal divina. Pero desear algo no lo convierte automáticamente en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no habla para satisfacer nuestros anhelos emocionales, sino para alinear nuestro corazón con el propósito eterno. Si no aprendemos a filtrar nuestras motivaciones, podemos acabar siguiendo la voz de nuestros impulsos, no la de Dios. Otro error frecuente es buscar solo lo que queremos oír. Muchas veces, cuando oramos, ya tenemos en mente la respuesta que deseamos recibir. Entonces, en lugar de buscar dirección, buscamos validación. Si la respuesta divina no coincide con nuestras expectativas, la ignoramos. Pero Dios no es alguien a quien podamos manipular con nuestra insistencia. Su voz no se adapta a nuestros caprichos. Él habla para guiarnos, no para complacernos. También caemos en el error de impacientarnos cuando no recibimos respuesta inmediata. Dios no siempre habla al instante. Hay momentos en los que guarda silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque está esperando que nuestro corazón esté listo para escuchar.
En esos momentos, el silencio también es una enseñanza. Pero si la impaciencia domina, tomamos decisiones apresuradas y confundimos la ansiedad con dirección espiritual. La fe verdadera sabe esperar. Hay quienes cometen el error de depender exclusivamente de señales externas sin confirmar en la palabra y la oración. Sueños, palabras de otros, coincidencias, todo puede ser usado por Dios. Pero si no pasamos esas señales por el filtro de la Escritura, podemos ser fácilmente engañados. El enemigo también puede disfrazarse de luz para confundir, especialmente cuando alguien está desesperado por escuchar algo. Lo que viene del Espíritu Santo jamás contradice la Biblia. También es un gran error vivir desconectados de una relación constante con Dios y aún así pretender reconocer su voz. Muchos quieren dirección divina en momentos críticos, pero no cultivan la intimidad diaria con Él. Si no pasas tiempo en oración, en adoración, en su palabra, ¿cómo podrás distinguir su voz entre tantas otras? No se puede reconocer a alguien con quien no se convive. Otro error sutil, pero peligroso, es confiar ciegamente en lo que otros dicen que es palabra de Dios para ti. Aunque Dios puede usar personas, su voz no se delega, y su espíritu desea hablarte directamente también. Muchas personas han sido desviadas por seguir consejos sin orar, sin confirmar, sin buscar la paz interior. Dios habla también a través de otros, pero no sustituye tu comunión personal. Finalmente, uno de los errores más destructivos es ignorar deliberadamente la voz del Espíritu. Hay quienes han sentido su dirección claramente, pero por miedo, orgullo o comodidad, han decidido no obedecer. Con el tiempo, el corazón se endurece y la sensibilidad espiritual se apaga. La desobediencia repetida debilita el oído del alma. Dios no deja de hablar, pero nosotros dejamos de percibirlo. Por eso, si quieres vivir una vida guiada por el Espíritu, necesitas identificar y evitar estos errores. A veces, no se trata de buscar más revelación, sino de corregir lo que está bloqueando la que ya fue dada. Dios no es un Dios de confusión. Si hay confusión, hay algo que debe ajustarse. Y ahora que entiendes los errores más comunes, es momento de cerrar este mensaje recordando la verdad más poderosa: Dios ya está hablando. Solo espera que lo escuches. Dios nunca ha dejado de hablar. Desde el principio, su voz ha guiado, corregido, impulsado y revelado. El problema no es que Él esté en silencio, sino que muchos han dejado de escuchar. La vida se llena de ruido, de distracciones, de opiniones, de emociones confundidas, y en medio de todo eso, su voz se vuelve un susurro difícil de percibir. Pero hoy ya no puedes decir que no sabes cómo escucharle. Has entendido que el Espíritu Santo habla a través de su palabra, en la oración, con la paz interior, usando a otras personas, en las circunstancias, mediante sueños, visiones y convicciones profundas. Has visto que no es un misterio reservado para unos pocos, sino un derecho y una promesa para todo hijo que quiera vivir bajo su dirección. El Espíritu Santo ya está hablándote. Tal vez lo ha hecho antes, pero no te diste cuenta. Tal vez has sentido esa inquietud en el corazón, esa palabra que no se iba, esa paz que llegaba sin razón aparente, y era Él. No lo ignores más. No vivas una vida sin dirección. No te conformes con decidir solo por emociones o por lógica humana. Este es el momento de decidir vivir afinando tu oído espiritual. De hacer de la oración una prioridad. De sumergirte en la palabra con hambre de dirección. De permitir que Dios use lo que Él quiera para hablarte, una conversación, un silencio, un pasaje bíblico o una situación inesperada. Él ya está hablando. Ahora depende de ti escucharlo.
Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz con claridad. Y comprométete hoy mismo a buscarlo con todo tu corazón. ¿Listo para empezar a vivir bajo la dirección del Espíritu? Gracias por llegar hasta aquí. Si en algún momento de este mensaje sentiste una certeza en tu interior, una convicción que no puedes explicar con palabras, no lo ignores. Tal vez esa era la voz del Espíritu Santo tocando tu corazón, susurrándote que ya es hora de caminar guiado por Él. Hoy no sembraste una idea bonita. Sembraste un compromiso, el de afinar tu oído espiritual, el de dejar de depender solo de tus pensamientos y empezar a confiar en la guía de Dios, real y presente en cada detalle de tu vida. No estás perdido. No estás sola. El Espíritu Santo ha estado hablándote incluso cuando pensaste que el cielo estaba en silencio. En cada decisión que te costó, en cada duda, en cada paso que diste sin entender. Él estaba ahí. Hoy simplemente lo reconociste. Ahora sabes que Dios nunca ha dejado de hablar. Que tu capacidad de escucharlo no depende de que seas perfecto, sino de que estés dispuesto a buscarlo con humildad. Que no necesitas señales espectaculares para confirmar su voz, porque su paz, su palabra, su presencia, sus señales en lo cotidiano, son más que suficientes. Levántate con seguridad, no porque ya lo sepas todo, sino porque has comenzado a caminar en obediencia. Y cuando uno camina guiado por el Espíritu, hasta el desierto tiene propósito. Si este contenido te ayudó, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Y por favor, comparte este video con alguien que también necesite esperanza. Porque una sola palabra de Dios puede cambiarlo todo. Y recuerda esto, Dios ya está hablándote. Ahora te toca a ti escucharlo y seguir su voz.